Plata todo esto era pasto y barro. La Plata está sentada en un territorio que tiene características que lo hacen francamente riesgoso en términos de inundación. Desde la historia, digamos, se sabía que La Plata, el casco fundacional, ya estaba localizado en un área con dificultades. En el inicio de la historia del casco, incluso y como parte de un criterio muy frecuente hasta no sé mucho, directamente se borraron algunos de los cursos que atravesaban la ciudad. En ese momento se entendía que, bueno, de alguna manera a través de caños iba a poder conducir el agua. Eso fue el primer gran error. Y posteriormente el crecimiento, digamos, explosivo, se puede decir, de toda la periferia, digamos, multiplicó las mismas condiciones. Una ciudad que ha crecido mucho sobre valles de inundación, sin recaudos para permitir, digamos, dejarle a los cursos de agua su espacio natural, sobre todo frente a situaciones de desborde. Esta es un poco la situación de nuestra ciudad. Las amenazas son naturales, el viento, la lluvia, los arroyos canalizados. Las malas conductas humanas hacen que los fenómenos naturales terminen como desastres. Si vos tenías un arroyo que iba por el curso de acá de una cuadra, el Pérez, y vos arriba le construís una ciudad y la impermeabilizás, el arroyo tarde o temprano vuelve a buscar su cauce. Si vos en una zona inundable haces edificios y los impermeabilizás, el agua en algún momento de la historia va a volver, no sé si ahora o dentro de 135.000 años. Aprobamos emprendimientos inmobiliarios en zona inundable después de un 2 de abril y algo hay que revisar. Salvo que me hagas las casas resilientes, tenemos que revisar algo. Sector público, sector privado, asociaciones civiles y comunidad reforzando las medidas estructurales y las no estructurales, porque lo que viene por delante no lo conocemos, pero sí al menos con lo que conocemos tenemos que saber mitigarlo, porque si no, se paga con vidas. Bueno, acá estamos en una de las cajas abajo de la avenida Antártida, donde convergen los 3 túneles. Si vemos allá, estamos en el lugar de donde habíamos salido hoy. Ahí están bien definidos los 3 túneles. Acá están las columnas. Acá por acá arriba pasa la avenida Antártida. Y acá vuelven a seguir los túneles. Esto ya va para el centro de la ciudad. Acá empiezan las alcantarillas, caños más chicos. Hasta que se convierte en un túnel, en vez de rectangular, abovedado, que son túneles más viejos. Se fueron anexando, a medida que fue creciendo la ciudad, se fueron anexando. Y ahora está toda la parte de cielo abierto, que eso lo podemos ver desde arriba. Todos los pluviales convergen en esto. Y de esto va todo el arroyo del Gato, sale al río de la Plata. Va hasta allá, hasta Siderar, y de ahí al río. Esto prácticamente cruza casi toda la ciudad. Se han hecho túneles también mucho más grandes que este, que fueron obra de ahí sobre la circunvalación, algo subterráneo y mucho a cielo abierto. Pero esto es fundamental que esté siempre impecable para que drene lo más rápido posible el agua. Obvio que en una inundación como la del 2 de abril, todo esto no da abasto. Por más que se haga lo que se haga, eso fue una cosa típica en la historia. Fueron la cantidad de milímetros en poco tiempo. Pero bueno, esto con lluvias normales, esto desagota rápido. Fue una tormenta, digamos, que terminó siendo un fenómeno extraordinario porque es como que hubo una celda de tormenta que se fue regenerando. Se quedó justo acá arriba del casco urbano y eso fue lo que hizo que quedara, o sea, la atmósfera tuvo un determinado comportamiento que estuvo bloqueado para que se moviera esa masa de aire húmedo
y eso hizo que se formara una tormenta que se llama convectiva, esas nubes que estamos acostumbrados a ver y esas tormentas así importantes y que se generan con una caída muy importante de agua, pero que se fue regenerando y eso es lo que logró que cayera una cantidad de agua extraordinaria. La trayectoria o la tradición en observaciones meteorológicas acá en la actual facultad es muy, muy importante y se cuenta con una base de datos que inicia en realidad en forma continua desde 1902. En particular, esta tormenta excede mucho todos los datos que tenemos aquí en nuestra facultad. O sea, es para que nos ubiquemos. Néstor dio recién el dato. Ese dato que él da, que lo da en una medida que es milímetros, que todos sabemos que es una medida de longitud. En realidad, nosotros acá decimos llovió 392,2 milímetros. Eso significa que cayeron 392,2 litros por metro cuadrado, para llevarlo a una medida de volumen, digamos, ¿sí? Y para que nos ubiquemos, la ciudad de La Plata tiene un promedio anual de precipitación de 1.100 milímetros, ¿sí? Nuestro mayor valor mensual es del año 77 y es menor que esto, era 300, pasado 350. O sea que lo que nos pasó es que cayó en 24 horas una cantidad que excede nuestro récord mensual. Si llueve mucho, 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 como fue el 2 de abril, que puede incluso llover más, de acuerdo a las proyecciones de lo que se llama la lluvia máxima probable, que ha sido calculada por los expertos, ninguna obra, aun cuando se hayan hecho obras importantes, va a alcanzar. Ahí es donde entra en juego la cuestión de los planes de contingencia, la comunicación del riesgo, porque no hay plan si la gente no sabe el riesgo al que está expuesta y también qué debería hacer por sí misma, ¿no? Esto es comunicación del riesgo, es tener noción de frente a situaciones extremas qué es lo que habría que hacer. La municipalidad hizo un avance importante, contrató a la Universidad de La Plata para hacer el plan, lo que se llama el plan de reducción del riesgo de inundaciones, que está basado en esta idea. Lamentablemente el plan terminó en su primera etapa y no se hicieron públicos los resultados y todos los instrumentos que se generaron. Acá sí saben, ¿viste? Saben, pero no, o sea, no todos los vecinos, el vecino común, el que no se inundó mucho, no, o sea, no es que no sabe. Se instaló el tema del no volver a pasar. No pasó durante todo este tiempo por el tema de las 2 niñas, la seca que hubo. Y bueno, ahora estamos en el tercer periodo de niña, que si viene seco, este viene más raro porque este sí puede producir eventos puntuales de muchísima precipitación. O sea que eso no... estamos en el mayor peligro ahora de que ocurra, pero bueno, el vecino no lo sabe, eso sí no lo sabe. Al vecino le vendieron que fue un evento extraordinario, que pasó y que no va a volver a pasar y que va a ser muy difícil que pase. Nosotros hacemos grafiti en el piso. ¿Cómo marcamos la zona inundable? Lo que encontramos con los inundados para tratar de destrabar un poco, ya que no dan información de las zonas inundables, bueno, nosotros marcarle un poco a los vecinos y más que nada es como una manera de protestar y forzar que se dé a conocer el trabajo que hizo la facultad, que es el que realmente nos va a salvar al momento, no solo a Villa Elvira, sino a todos los barrios de La Plata, ¿no? Yo no sabría qué hacer. Digo, más que de sentido común. No tengo claro una instrucción ante una situación así de emergencia. Paso 1, hacer tal cosa, paso 2, hacer tal otra, nunca hacer tal cosa. No lo sé. No lo sé, francamente. El plan de riego, como decimos nosotros,
hace años que no lo informan, yo creo que es simplemente porque hay todavía terreno que lo están negociando, que la están convirtiendo en barrios privados, que es hasta que eso no se termine, no haya más lote por vender, yo creo que recién ahí van a informar todo, porque al comprar un terreno en una zona inundable, yo creo que mínimamente el valor no es el mismo. Y como dije antes, es todo un negociado inmobiliario que lleva mucho. La situación de infraestructura de obra pública no cambió en lo más mínimo. Digo, el arroyo Maldonado, está acá a 3 cuadras. Hicieron más profundo y más grande el cauce. Esa misma tierra quedó de un lado como si fuese un talud. Pero no hubo obra hidráulica, como sí sé que hubo en otros arroyos de la ciudad. Acá está igual que hace 10 años atrás. Es a suerte y verdad que nunca más vuelva a llover de ese modo, pero es una cuestión de tener fe, que no va a volver a pasar. Ahí el contraste, tenés un barrio humilde y al lado un barrio cerrado. Lo único que el barrio cerrado lo elevaron, también eso sirve de tapón para los desagües, digamos, de la ciudad, ¿no? A veces se hacen obras sin planificar. La ciudad, gracias a las obras estructurales, tienen una mitigación. Seguramente que si el agua viene de la misma manera y es una tormenta convectiva y se nos viene del oeste hacia acá, cuando viene hacia el casco, los derivadores que hicieron hacia el arroyo del Gato y la intubación haga que corra más rápido el agua y salga. O sea, el casco va a estar protegido. Estructuralmente hicimos una gran estructura que no existía. Meteorólogos especialistas, técnicos trabajándose en las emergencias, movilidad mucha más. Perfecto. Medidas estructurales, arroyo del Gato y lo otro, bien. Para una tormenta de las que se pueden llegar a dar, como se dio en el 2002, como se dio en el 2008, si se vuelve a dar una tormenta parecida o como la que puede llegar a pronosticar la facultad de la Universidad de La Plata, la de hidráulica, una probable tormenta máxima de 500 milímetros, no nos creamos que eso va a salvar a la comunidad. Esta inundación fue terrible. Nunca lo había visto. Siempre me lo habían contado mis padres. Hasta dónde le llegaba el agua, que Jorge, Carlos, vinieron a ayudarlo. Pero yo siempre corría para allá, no había problema. No entraba el agua tanto. Fue terrible, eso no podías parar realmente. Se estancó y llovió y llovió. Y muchos perdieron muchas cosas. Yo creo que no tendría que haber llegado a desaparecer gente, a morir gente. Es algo que se pudo evitar completamente. Pero nada, como siempre se toma acción después de tal catástrofe. Pero bueno, lo que se lamenta fueron las vidas, bueno, mucho material, que es lo secundario, pero gente que se quedó sin casa, eso se lamenta mucho. Es que uno ve estas cosas por televisión. Yo nunca había vivido como todos los de La Plata, lo de la ciudad, lo que vivimos en el 2013. Yo no me puedo quejar a nivel personal porque hubo mucha gente que se murió, gente que le destrozó todo. A mí me hizo un daño irreparable y jamás había vivido una cosa así. Así que, obviamente, eso queda impreso en uno. Esta zona es una zona inundable. A nosotros nos había entrado otras veces 5 centímetros de agua, 10 y listo. Pero lo que entró ese día acá en el barrio, 1,5 metros,
y hubo gente que le entró 2 metros y algunos no sé si más, depende de la zona. Es algo impresionante, impresionante. Yo no sufrí ningún problema. ¿Por qué? Porque toda mi catarsis la derivé a través de la pintura. Y además porque me empastillé, porque nosotros habíamos tenido un percance con el hijo de nosotros, que casi se nos muere, y después yo terminé con 3 stents, y mi señora, Iteldi, disculpa, no es mí, sino es ella, es decir, terminó con una arritmia. Entonces yo esa noche me tomé pastilla y dormí toda la noche. Después poéticamente veía el agua hasta ahí. Es decir, ella no quiso tomar, pero yo sí, porque no podía soportar eso. Toda la gente paulatinamente volvió a la normalidad, menos los que perdieron sus familiares, sus amigos. Eso no pueden volver más a la normalidad. Bueno, yo sigo participando en la asamblea que se formó en el barrio a partir de la inundación, que fue un punto en realidad de inflexión en nuestras vidas y de las cuales comenzamos a participar y seguir con la lucha esta de que pedir justicia más que nada por los más de 89 fallecidos en la inundación. Sabemos que son más. En nuestro barrio hubo mucha gente fallecida y algunos no están en el listado. Hubieron casi 95 muertes en la región y fue saliendo a lo largo de los días que en realidad esto que se pensaba y que se veía, sí, entonces se empezaron a encontrar fallecimientos, es decir, cadáveres en cuanto a en los arroyos, en las acequias, en el Río de la Plata. Se empezó a encontrar todo esto que era lo que se había llevado el agua. Y ahí uno empieza a tomar cabal conciencia de lo que significó eso. Este día después fue terrible ver. Yo salí en lo personal al territorio a vacunar, salíamos con un vehículo del hospital, íbamos a vacunar al territorio y cuando uno escuchaba las historias del territorio, eran historias muy importantes y narraban este tipo de cosas, ¿no? Es decir, desde, sí, mi sobrino, sí, mi tío, sí, mi papá, sí, que iban a buscar un familiar y en esa búsqueda el familiar o estaba ahogado o ellos mismos perdían la vida en búsqueda de ese familiar o de ese amigo o de esa persona, ¿sí? Lugares de internación donde no se pudo evacuar y también eso aumentó toda esta cuestión de fallecimientos. Esto nos tocó a todos en una situación imprevista, terrible. Yo me acuerdo la tormenta, nunca había vivido una tormenta que la viví yo mismo en la ruta, que yo digo, al día de hoy yo hubiera ingresado en una estación de servicio y hubiera esperado que la cosa parara. Y sin embargo, por el afán de venir, también una cuestión de imprudencia, a pesar de que venía a 40 por hora, pero digo, esta cuestión de llegar o de hacer a veces llevó a ciertas situaciones de imprudencia. ¿Que se pueden prevenir? Sí, se podrían haber prevenido, pero si no hay una explicación, si no hay una explicación previa de lo que uno debe de hacer, es muy difícil prevenir este tipo de cosas. Son esas situaciones en las cuales uno no deja de sorprenderse sobre la actitud de solidaridad. Esto es una cosa que rescato, y rescato mucho más en estos momentos, a casi 10 años de esta cuestión, porque uno no se puede salvar solo. Hubo mucha gente que ayudó a otros que estaban, o sea, hubo zonas donde realmente la corriente los llevaba.
y hubo personas que tiraban cuerdas desde la diagonal 73, de Plaza Moreno para arriba, digamos, que es para donde el agua iba escurriendo. Hubo personas que resguardaron en su casa, un montón de gente que venía caminando y que tiraban sogas, y de esas cosas, yo me emociono, escucho, me recuerdo todas esas cosas y realmente gracias a la solidaridad no tuvimos más víctimas de las que hubo. Creo que primero no se le dio la suficiente difusión después de un tiempo. Es como todo acá. Pasa, se olvida y quedan registros solo en las personas que lo vivieron. Vos decías hoy que tu hijo no sabe todavía o no conocía nada de la inundación del 2013, porque es menor. Creo que hay una falla más que nada, sobre todo en la parte de la escuela. No se puede dejar esto como un hecho que pasó en nada. Es parte de la historia, de nuestra historia actual. También tendrían que ponerlo ahí. Enseñarle a los chicos que esto puede pasar, enseñarle a los chicos a cuidar su ambiente. Y bueno, y conocer la historia, nuestra propia historia. No la de nuestros abuelos, no la que nos enseñan solamente en la escuela, de los próceres y demás. La historia corta. Y cómo prevenir cada uno esto que pasa. Yo he estudiado magisterio. Era mi segundo año. Estaba recontra preparada para ese segundo año. La compu, materiales, fotocopias. Recontra preparada, ansiosa por ese segundo año. Y me agarra la inundación. Y pierdo todo. Absolutamente todo. Me quedé con lo opuesto. Aparece el instituto, que la verdad que les agradezco un montón. Ellos decidieron usar la plata de cooperadora para comprarme maderas para armar los paneles de mi casa. Cuando más o menos estaba con la casita bien, me entero, ¿no?, a la semana que me había picado una víbora en el pie. La conozco a Elena Bustos, una doctora, una hada madrina, un ángel del cielo que cayó. Me curaron, me dieron medicamentos, le impactó mucho mi historia. Ella decide ayudarme con una paciente de ella, Polly Feldman, pianista norteamericana, que hizo un concierto. Cuestión que ese dinero recaudado lo utilizamos para construir una nueva casa. Cuando yo voy haciendo las bases, ya estaba todo el primer piso de mi casa armado. Todos me preguntaban, ¿qué vas a hacer con esa casillita que tenés ahí? ¿La vas a vender? ¿Por qué no me la alquilás? Tirala abajo. Yo dije, no, voy a hacer una escuelita. Cuando mi nene empieza a contar, ¿no?, en el barrio que yo era maestra, empezamos a alojar a los nenes en la escuelita y yo no quería que los nenes vinieran abajo de la lluvia. Incluso algunos venían más que nada por la merienda, más que por la enseñanza, venían por la merienda. Y le pedí ayuda a las familias para trasladar el cuadradito este que estaba acá y las mismas familias construimos la escuelita. Éramos unas cuantas familias. Paré todo con esto y me puse al hombro esta cuestión porque la consideré primordial. Me considero en este momento una persona ahogada prácticamente porque sé que cuando venga el agua no voy a estar yo y mis vecinos igual que ese día o un poco peor. Y nos sentimos eso, aislados y viste como los locos de la inundación, viste, prácticamente. La otra vez una compañera, esto lo digo porque una compañera me dice, yo quedo como la loca, y, ¿viste? Y lo vi y digo, sí, viste, prácticamente sí, porque estás reclamando algo que parece algo imposible, algo que no existe, que no va a volver a pasar, o sea, y uno termina sintiendo eso. Hay vecinos, por ejemplo, cuando hacíamos en 7 y 72 y entregás volante, te tocan bocina y se ríen, y otros te agarran el volante. Y yo, viste cómo es todo muy argentinazo. Muy poca conciencia entre los vecinos y tratar de despertar esto, ya te digo, de decir, bueno, hagamos algo porque estamos en riesgo. Bueno, a mí me cambió totalmente la vida. Yo tenía una sala de ensayo y un estudio de grabación, había terminado de armar después de 6 años de juntar cosas y materiales, sobre todo, acustizarla. Y bueno, me rompió todo, la casa la encontré quebrada a la mitad, o sea, y cada vez que llueve pienso que va a pasar lo mismo, me cuesta dormir. Después de lo que pasó
La inundación no, ya no me controlé, no me pude controlar más. Si yo no entendía, hubiese sido uno más de los casos que igual no creo que lo hubiese llegado a hacer, de suicidarme. Porque siempre valoré mucho la vida. Y se lo hice entender a mis padres cuando yo no estaba acá, que estaba en Malvinas, cuando podía mandar cartas, porque nosotros siempre fuimos muy pobres, humildes. Y yo me conformaba solamente con que me llegaran las cartas y que a su vez llegaran mis cartas. Pero bueno, me tocó esta etapa de la inundación que no se la deseo a nadie, porque perdí lo que más quería. Son etapas que tuve que sufrir. Más me dolió eso, haberle perdido mi brazo y no poder hacer nada. Pero bueno, después con el tiempo, por ayuda médica, bueno, lo fui superando. Ahora lo supero, pero es constante que uno la extrañe, que prende una vela, acordándose de ella y de papá, de mi otro hermano que murió pero de joven. Hablando de corazón, si era por mi voluntad, hubiese seguido tomando. Porque era la manera de sentirme contenido. ¿Por qué? Porque no me ayudaba a pensar lo que había perdido. Y entonces era mi manera de desahogarme. Mala, porque es muy mala, ¿viste? Pero para mí era bueno. A partir del 2013 creo que como a mí, como a muchos vecinos de La Plata, cambió radicalmente la vida, ya sea por haber perdido familiares, en mi caso 3, o por haber perdido algún objeto de valor, ver la casa inundada, todo eso. Creo que a miles de vecinos les cambió totalmente la vida. En mi caso fue terrible porque creo que no hay muchos que hayan perdido 3 familiares en esa noche. Y hasta ahora se sigue, los primeros tiempos fue complicado. El tema que hay un cumpleaños, una fecha importante y que te falten 3 familiares, es tristísimo. No, de ahí fue terrible. Venía en la facultad, no tenía ganas de nada, yo me atrasó en todo, o sea, en el sentido de que no era lo mismo. Me costó bastante nivelarme de vuelta en la vida y me llevó inclusive unos añitos, digamos, acomodarme bien, aunque hasta ahora me cuesta, en mi caso porque a mí me criaron mis abuelos y fue el primer golpe fuerte de la vida y me llevaron los 3, ¿no? Ni siquiera fue de a uno, nada, de los 3 de una y me costó bastante. Primero lo psicológico, en primera instancia. Lo que ha significado ver a un niño en una situación que no es un juego, vivir bajo la lluvia durante una noche y que ha sido terrible, y eso también deja una impronta. Y esto nosotros lo hemos visto, ¿sí? Ha aumentado las consultas post-inundación con respecto a esto. Y conozco gente que ha dormido en techos, que ha dormido en balcones, que se ha tenido que meter a colegios altos porque ya en su casa no podía habitar. Y es triste, es no solo gente mayor, sino niños, muchas criaturas. Fue feo. Y mi viejo tenía que salir a ayudar, mis hermanos en un momento también tenían que salir a ayudar gente.
gente que le había pasado peor que nosotros incluso. Y nada, las ayudas, nada, llegó un momento en el que llegó el Estado en ese momento, pero llegó mucho después de lo que había pasado ya. Llegó con ayuda, bueno, materiales, no sé, una cama, un colchón, no más que eso, pero porque el agua nos había llevado muchas cosas. Habíamos perdido demasiado material de la casa. Porque más allá de que yo era chico, hoy lo recuerdo y es un temita bastante sensible, o sea, no es algo que pasó y listo, es como una herida que queda ahí y que ya está, ya pasó, pero bueno, es un tema bastante fuerte. Recuerdo más la ayuda del pueblo en general, tipo la ayuda entre todos, que la del Estado, que llegó fue la última mano que nos dieron. Porque fue, nuestro mecanismo de ayuda fue entre vecinos, más que nada, para sobrevivir y para que nadie termine sin vida, básicamente. Se fue mucha gente y nada, me sensibiliza un poco porque eso, o sea, ver gente flotando, cosas así que no estabas preparado para ver. Y nada, eso, yo creo que salvaría a mucha gente que se fue y que no lo merecía. Trabajé como fotógrafo durante muchísimos años y eso lo perdí todo. Todo el archivo de miles de fotos y de negativos y todo el equipo fotográfico también lo perdí. Y cuando ves las 3 bolsas de consorcio llenas de negativos pegados entre sí por la inundación, es francamente muy doloroso. Se va la memoria ahí, no solamente laboral, sino la memoria familiar, la memoria de cómo van creciendo los chicos. Me quedé sin equipo fotográfico, nunca más no me pude volver a comprar otro equipo fotográfico. Una de las cosas que más recuerdo de los días siguientes es que todos los vecinos sacábamos las cosas arruinadas afuera, a la vereda. Debe haber sido al segundo día que pasó un camión del servicio de recolección de residuos, un camión muy grande con una pala mecánica, un brazo mecánico así que levantaba adentro del camión todas las cosas arruinadas que habían quedado. Eso es algo que no me lo voy a olvidar más. Vivimos en un barrio humilde, en las afueras. Todo te cuesta mucho, ¿viste? Y ver que un camión se carga todo lo básico de la vida, fue difícil. Mi experiencia en relación al evento del 2 de abril. Es difícil relatarlo, la verdad es que todos quedamos marcados, no hay manera de escaparle. Yo a veces digo, bueno, en cuanto incide en la internalización de este tema, en mi sesgo profesional, o sea, soy un tipo que estudio el tema, me interesa, es parte de mi carrera, digamos. Pero no, es decir, hay un tema vivencial y bueno, ni que hablar la gente que ha tenido víctimas en la familia, o sea, mi mismo barrio, en Tolosa, la verdad que hay mucha gente que ha padecido enormemente, más allá de los daños materiales y todo eso. Por eso es que no se puede minimizar, no se puede hacer como que esto no va a volver a pasar, porque las marcas son muy fuertes, ¿no? Si hablamos de la determinación de responsabilidades, pues la justicia no pudo determinar nada. Hubo un condenado leve, que fue una persona con una responsabilidad muy menor. Por supuesto, lo que se juzgó básicamente fueron las responsabilidades por las debilidades en el plan de contingencia, que claramente se sabía
Se sabía que este riesgo estaba, hace mucho que había trabajos, proyectos, se había hecho proyectos de obra que no se habían ejecutado en distintos momentos y sobre todo había conciencia de los riesgos de la ciudad frente a situaciones extremas por las condiciones naturales en las que está la ciudad de La Plata. O sea, se sabía. Esto es lo que siempre sostuvimos. Eso no hubo ninguna responsabilidad determinada en relación a estas cosas. El hecho de que se sabía y el hecho de que no había en funcionamiento un verdadero plan de contingencia. ¿Viste? Tengo los petitorios que fuimos entregando. Entregábamos acá al delegado, le entregábamos en la MUNI y entregábamos en el Consejo Deliberante todos estos pedidos. Lo que pasa es que del otro lado hay algo mucho más grande que la política, digamos. Está el tema del avance inmobiliario. Ahora están próximamente una sesión que van a rezonificar toda la periferia. Se van a poder hacer edificios, se va a poder hacer, bueno, negando todo el tema el problema hídrico, ¿no?, que hay, hídrico y también de infraestructura. Y tratamos eso, de difundir lo que nos pasó, pero para tratar de evitar que vuelva a pasar la misma circunstancia. No sé, todavía estamos esperando de las distintas gestiones de gobierno. Nosotros nos sentimos muy golpeadas y hemos tenido reuniones con los gobernantes, les hemos acercado, ¿sí?, todas nuestras inquietudes, y de la gestión que está ahora, que también nos convocó en su inicio de gestión, para conformar foros para tratar estos temas. Yo trabajaba en el de plan de contingencia y después quedó también todo en la nada y decimos, ¿qué nos citaron para la foto? No, al nivel judicial o justicia creo que en este país es imposible. Yo nunca supe, o uno lo veía por la tele o algo, escuchaba lo que era algo para pedir justicia, y en este país es muy difícil, porque uno al querer llevar unos expedientes de algún fallecido nuevo, no echaban free directamente, no echaban el juzgado, no lo tomaban los papeles, era terrible. Yo en ese momento me di cuenta de lo que era, digamos, el poder judicial en un sentido y la justicia como que es algo muy difícil de contarlo inclusive, pero es terrible como pueden hacer alguna cosa que quiera o no hacer nada, como quieren ellos. Y la gente de todo el país, te digo de todo el país, ¿por qué? Porque cuando yo sacaba la ropa para seleccionarla, yo veía remeras de Córdoba, remeras de San Luis, cartitas. Me encantaría poder ubicar esa carta que escribió una nena diciendo que era de Córdoba y que ojalá que sirviera las cosas, donó sus muñecas. La muerte cercana, eso marca mucho, y esa posibilidad de muerte nos lleva a esa que uno piensa que va a vivir de por vida y de buenas a primeras enfrenta que esa muerte es posible. Y es posible en nuestras propias muertes. La muerte del otro nos marca a nosotros como nuestras propias muertes. Y eso, bueno, provoca toda una serie de situaciones de estrés. Hubieron suicidios, sobre todo en adolescentes, post inundación. Digo, esto ha aumentado toda esta situación de estrés de los adultos, familiares adultos, esta cuestión de qué vamos a hacer a posteriori de toda las mismas pérdidas de familiares, de animalitos, de mascotas, de todo lo que significa afecto. Bueno, eso ha tenido mucha repercusión. Y además, bueno, todas las patologías emergentes a posteriori de esto, desde problemas de piel, problemas respiratorios, problemas cardíacos, problemas digestivos, que ha afectado mucho a la población, y lo hemos visto nosotros acá, ¿no? Yo sentí que había una disputa de discurso político ahí sobre qué había pasado.
que el ocultamiento de las muertes tiene que ver con intereses que no eran los intereses reales de la vida de las personas. La vida es lo más importante. ¿Cómo jugar con la cantidad de muertes que hubo? ¿Por qué? ¿Para sacar un rédito de qué? No tiene ningún sentido. Es una mezquindad incomprensible. Fueron familiares, amigos, fueron familiares. Mi hijo estaba descalzo en la vereda ayudando a sacar auto. Que ya no estaban mis padres. Fue terrible. Eso que veíamos era como una oscuridad terrible. Una cosa es hablar, teorizar, como hacemos a veces nosotros, y otra cosa es vivirlas, las cosas. Entonces, el que vivió la cercanía con la muerte, obviamente a partir de ahí ve el mundo distinto, y la vida la ve distinta. Tengo que confesarte que el estrés por trauma que tengo, algunas partes de la memoria las tengo que revisar muy para atrás. El día 2 de abril yo estaba volviendo con parte de mi familia de la provincia de Córdoba. Cuando estábamos arribando, en realidad en viaje, escuchando la radio, escuchábamos de la inundación que había habido en Capital Federal y que en YPF había algún problema, había algún incendio o una explosión que había habido que causó problemas en la ciudad. En ese momento vivía en Altos de San Lorenzo, barrio Puente de Fierro, estaba a unas 5 cuadras del Puente de Fierro. Nosotros vivíamos en una casilla, vivía con mi padre, mis hermanos, y era un día normal de lluvia, y cuando de la nada empezó a entrar agua de más. Como digo, fue el mismo apocalipsis. Vi la noche caerse encima mío siendo de día, porque era de día y el cielo estaba negro, se caía el cielo. Nosotros era un día que estábamos comiendo acá en el comedor y después de comer empezó a llover. Y siguió y de repente vimos que se vino toda el agua encima. Empezó a llover cada vez más fuerte y ya donde estoy yo en la casilla se empezó a llenar de agua. Crucé La Plata en ese momento justo, que estaba el vendaval, y no sé cómo crucé porque había con el agua en la puerta, llegó la camioneta K90, no sé cómo. Yo ahí me empecé a dar cuenta, cuando ya llegué acá, y bueno, ni hablar cuando traté de cruzar el arroyo, y bueno, vi esa catarata parada acá sobre 6 primero, que está más bajo el arroyo, bueno, un salto así como de las cataratas, pero parado, que pegaba contra el puente y saltaba el agua. Intento llegarme al hospital y el hospital estaba totalmente inundado con 1 metro de agua sobre Avenida 66 y todo lo que era el frente de calle 14, con una totalidad de 210 pacientes internados en ese momento en todo el hospital. Tuve que volver porque me llamaron que se estaba inundando la casa, que se llenaba de agua y no pude llegar. Pude llegar hasta 1 cuadra antes, pero no podía llegar hasta la casa. Algunos consideran que he sido un buen guardavidas en mi desempeño y todo, en la playa y etcétera, pero esto era diferente. Acá había algo. Yo hasta iba con los borcegos, el traje de neopreno, el silbato y la llavecita. Cuando para la lluvia, empezó a subir. Digo, como si paró. Y empezó a subir de una forma muy rápida, pero muy rápida. En cuestiones de minutos subió medio metro o más. Y después siguió subiendo.
Buscábamos caminos alternativos para ver si podíamos llegar a mi domicilio, imposible. No podíamos tener contacto porque se cortaron las comunicaciones, no había luz. Fue complicadísimo y mi mayor preocupación no poder tener contacto con mis hijos. Se empezaron a llenar las zanjas, se empezó a entrar mucha agua y llegó un momento en el que no se controlaba. Se sacaba agua, me recuerdo yo, no lo hacía yo, pero yo era consciente de que mi viejo, mis hermanos sacaban agua con baldes, pero ya llegó un punto en el que no servía. Muy pronto me di cuenta que el agua no solo entraba por abajo de la puerta, sino que yo veía que subía por los costados del marco. Entonces me di cuenta de que algo extraordinario estaba pasando porque nunca había visto una situación así. Lo que alcanzamos fue a subir e ir a mi taller, arriba, y acá de repente teníamos 1 metro de agua dentro de la casa, porque el agua no bajaba y no bajaba, y venía con una especie de alquitrán. Tipo 5 o 6 de la tarde me despierto y ya los calzados flotaban adentro de la casa. Mi nene muy tranquilo en la cama, total, mamá le dijo que no iba a pasar nada. Cuando abro la puerta me costaba abrir la puerta y ahí me asusté, porque no sé nadar, porque le tengo miedo al agua. Y una de esas particularidades, ¿no? Porque le tengo miedo al agua, vi morir a un amigo ahogado y me quedó ese trauma, ¿no? Y le tengo miedo al agua, no me animo a aprender a nadar tampoco. Y yo a mami todo el tiempo la tuve en brazos porque ya el agua la tapaba. Y no sé, calculo que habrá sido como a las 2 de la mañana que ya no me respondió y ya estaba como loco. Escuchar gritos de gente asustada, muy asustada, pidiendo por los hijos, estaban en el techo y ya había llegado al techo. Porque yo no estaba acá, estaba en la parte que más se había inundado, que eran arriba de los casi 3 metros hubo. En comunicación con el Ministerio de Salud, con Emergencia Sanitaria, me decían, bueno, ¿cómo está la situación? Digo, mira, conseguí esta cuestión de electricidad, conseguí esta posibilidad. ¿Qué posibilidad de evacuación hay? Ninguna. El que no lo vivió, no hay una forma de explicar. Imagínate un mar que pasa por una calle. Un mar que pasa por una calle. Como sabía que a la 34 no quería llegar, le fui buscando la vuelta para ver dónde lo podía pasar. Y es lo mismo. Empiezo con la gente. Primero los ponía arriba de los techos de los autos. Los ponía, no me gusta decirlo, pero les pedía que se pongan arriba de los techos de los autos, que en alguno había perros. Y a otros le pedíamos favores de que los dejen entrar a la casa y subir a otras personas. Pero llegar a mi casa también, tenía las zonas inundadas, con gente que veíamos en las esquinas como sonámbulos. O sea, nadie entendía lo que le pasaba a la ciudad. Era como sacar agua de un río y no se terminaba nunca. Ya llegó un momento en el que subimos toda la cama y en la cama era una cama de 2 plazas y lo que hicimos fue poner 4 sillas en cada punta. Salgo porque veo que si yo tenía el agua a esa altura, había vecinos que la estarían pasando mal, gente grande. Yo tenía unas canoas acá en mi casa y salgo con un vecino, doy una vuelta por todo el distribuidor, voy a ver a los vecinos que más o menos alguno necesitó alguna evacuación y eso, los sacamos, los traemos para acá, para mi casa. Y por eso agarré a los 2 chicos en brazos y la vecina nos convocó, nos llamó, nos dijo que podíamos ir ahí. Nos fuimos, rescaté un poquito de ropa y nada más, y con lo puesto. Yo no lo había vivido nunca, más que uno es ver por televisión y una cosa vivirlo. Ahí en calle 13 me contó la gente del barrio que estaban ahí, veían pasar flotando cadáveres. Y fue terrible ver lo que veíamos, era como una oscuridad terrible, como ver Kosovo, no sé, algo de destrucción. Salimos para el lado del cementerio
y era ver autos uno arriba del otro, basura por todos lados, cosas que no entendíamos. Y en algunas esquinas ver gente, pero ya te digo, como con desesperación, pero a la vez sin saber bien qué estaba pasando. En el auto ninguno hablábamos, porque fue terrible. Y cuando tratábamos de llegar a mi casa, todavía había agua en la calle. Entonces, cuando yo veía que mis vecinos estaban subiendo arriba de la losa de la construcción que tengo al lado, que no estaba terminada, era una losa nada más, me empecé a asustar más. Porque yo digo, si me subo arriba de la casilla y viene el agua, la va a desmoronar y me voy a morir ahogada. Pude volver al otro día, 6, 7 de la mañana, que lo vinieron a sacar a todos los vecinos en un gomón. Bueno, ahí me di cuenta que lo que era la casa acá había desaparecido completamente. Y en el techo estaban mi hermano, un tío y mis 2 abuelos. El único que pudo sobrevivir fue mi tío y el resto no. Vuelvo y ahí me pegan el grito de arriba del distribuidor. Eso fue algo fuerte porque cuando llego había mucha gente arriba del puente que le estaban gritando a unos abuelos, a una pareja de gente bastante mayor, que se les había quedado el agua sobre la 520 casi abajo del puente. Entonces le gritan que vayan para arriba del puente, sin saber que hay un zanjón muy grande ahí. Como el agua estaba quieta hasta ese momento, no vieron dónde empezaba la calle ni el cordón, nada, y se metieron los dos en el zanjón. Y bueno, son los 2 primeros fallecidos que veo. Salvamos lo que podemos salvar. Digo, esta es la condición y la situación que, bueno, para nosotros significó un gran desafío, con mucha colaboración de los trabajadores del hospital, muchísima, gente que estaba de guardia en el hospital y gente que vino de su casa por la desesperación y porque sabían que el hospital iba a necesitar una mano. Mi hijo estaba descalzo en la vereda ayudando a sacar autos. Cuando le pregunto qué hora sería, pensamos que sería alrededor de las 6 de la mañana o algo así, porque nosotros estuvimos toda la noche tratando de buscar salida. Y recién empezaba como a amanecer. Cuando abrimos la casa y veo la casa, nada, lo primero fue largarme a llorar y mi nieto abrazarme. Si no me equivoco, 8:30 más o menos, 9. Fue cuando abrí el candado y llegó justo mi hermano y le dije, lamentablemente falleció mamá. Mi hermano adoraba a mami, siempre. Hasta el día de hoy es el único de nosotros 2 que va constantemente al cementerio. Siempre, nunca deja de ir al cementerio. Estábamos todos llenos de barro, me acuerdo que estábamos todos llenos de barro. Y no teníamos qué ponernos, qué vestir, no teníamos nada. Y dormíamos todos en el piso, uno arriba del otro. Y gente afuera queriendo entrar para dormir porque no tenían dónde estar. Y otra gente para saquear porque no tenían nada. Y cuando vi que era tanta gente, llegaba con la canoa y sacaba y lo único que atinaba era a ponerlo en un lugar seguro. Nada más que eso. Después si tenían algún problema, algo, ya yo tenía que seguir sacando gente, porque era muchísima la gente que te gritaba. Y que te gritaba que había gente con chicos chiquitos, gente mayor. Muchos querían sacar los bolsos. Y yo, no, ustedes, los demás, olvídense. Y fue muy duro, porque por supuesto no pudimos ya dormir ahí. En las 2 piecitas chiquitas que eran de los chicos, tirábamos colchones y dormíamos. Y que se ve que el agua quedó estancada toda la noche ahí, porque hay marcas en las... Todavía tengo marcas, porque la verdad que no nos hemos recuperado. Y no solo eso, hablar con los vecinos y decir lo que pasaron ellos, la mayoría, los que se salvaron también porque los subieron a techos, cómo lloraban las mascotas, que se ahogaban. O sea, es muy difícil. Y una cosa es por ahí decirlo y otra cosa, quién transitó ese momento.
Y cuando vuelvo a mi casa, Nati me dice que mi papá, cuando se enteró que yo los iba a buscar, él salió a buscarme a mí. Él salió a buscarme a mí. Y me fui a buscar a mi papá y ahí arriesgué un poco más de lo normal y me largué con el agua hasta que quedé enganchado entre un árbol y un auto. En el árbol de la esquina había 2 personas que me dijeron que justo el agua se había llevado a una persona, que no pase, no pase, no pase. Y mi papá estaba a 30 metros, la casa. Y ahí, Franquito, acá y todo, decidí pasar. Me fui hacia la otra vereda y decidí pasar. Y si bien no era la misma corriente de 34 porque ya habían pasado horas, había corriente, había bolsas, pero entre lo que quedé abajo del agua y todo, cuando paso quedé del otro lado y para mí fue Dios, Pablo. Para mí fue Dios que me dejó pasar de ahí. Y yo fui a buscar a mi papá, no lo había encontrado desde la casa de él a mi casa, y empecé a gritar. Mi papá se llama Arlindo, como es portugués, mucho Arlindo no hay, no conozco ninguno acá en Argentina. Arlindo, 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 y nada, y los vecinos me decían, los que me conocían, porque yo me crié en ese barrio: Fer, quédate en tu casa, Fer, quédese tranquilo, Arlindo, Arlindo. Y uno de los chicos me dice: estuvo por acá, le quisimos tirar una sábana, pero dijo que te iba a ir a buscar a vos. Y bueno, eso era entre la casa de él y la mía. Y salí para el lado del Parque Alberti porque digo, bueno, por ahí, la marea o algo. Y a 2 casas, arriba de un techo y abajo de una frazada. Y también me emociona porque yo con mi viejo siempre, como él es muy exigente y yo a veces soy medio rebelde, hasta ese día nos amamos, pero era una relación de un rebelde y un exigente. Y arriba de ese techo, cuando sacan la frazada, estaba estaba él. Y le dije una mala palabra: ¿cómo vas a salir a buscarme? Y estaba con la vecina Mariana, con Carlos. ¿Cómo vas a salir a buscarme? Y le dije una mala palabra. Y él me dijo: mamero. Mamero de mierda, me dijo, porque un fiel llamado de mi mamá. Somos todos conscientes del riesgo, pero no estamos sensibilizados. Todos creemos que las cosas les van a pasar a los demás. Entonces tenemos que lograr que el Estado haga esto política de Estado. Esto tiene que ser política de Estado y no
de palabra, de acción, para que sea política de Estado. ¿Vos querés saber si es política de Estado? Preguntale a un vecino las amenazas. Si no la sabe, no es política de Estado. Hubo obras, sí, muy importantes. Nunca entendimos bien de qué nos protegen. O sea, con esto cuando decimos, si llueve más de tanto no hay obra que aguante, ese tanto ¿cuál es? Cuesta mucho saberlo, mucho saberlo. Porque ese tanto es el que te dice qué más habría que hacer en términos de obras y después te dice, bueno, por más que hagas, si llueve más, pensá en otra cosa.